fue corrompida y aún sigue siendo corrompida en este tiempo. Nosotros vemos más en este último tiempo cómo diferentes corrientes ideológicas, bíblicas, han tratado por todos los medios de desviar la atención de la iglesia hacia Jesucristo para estar ellos enfrente de la iglesia en lugar de Jesucristo. Encontramos en la palabra de Dios que este tipo de personas han corrompido la alabanza. Y cuando la alabanza está corrompida, Dios no la recibe. No importa quién esté ofreciendo esa alabanza. Si la alabanza está corrupta, Dios no la recibe. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 11 y en el verso 12. Nosotros, al analizar esta parte fundamental para la adoración a Dios en la iglesia, lo que estamos buscando es que la iglesia adore a Dios en espíritu y en verdad. Dios bendiga a la hermana Marilú Alonso. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es la finalidad que Él tiene al predestinarnos conforme a su propósito? ¿Cuál es la finalidad? Conforme al designio de su voluntad. La finalidad es de que seamos para alabanza de su gloria. Dice la palabra, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿qué cosa hizo? Él nos predestina, porque Él ha sido determinado, porque así es su voluntad. El fin es que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a leer el 13 y el 14. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tomen sus lugares. Hermanos, acabamos de leer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Acabamos de notar que el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros le demos la gloria a Él. Y a como Él nos ha predestinado conforme al propósito de Él, por su voluntad, con la finalidad de que seamos para la alabanza de su gloria.
Él no nos puede dejar, hermanos, sin la capacidad de darle una verdadera alabanza. ¿Y qué cosa es lo que Dios hace? Dios, cuando nosotros creemos, cuando escuchamos el Evangelio, cuando nosotros creemos, ¿qué sucede? Nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué nos sella? Otra vez vuelvo a decir, para alabanza de su gloria. La intención de Dios para nuestras vidas es darnos la oportunidad que nosotros le alabemos, que nosotros le adoremos, que nosotros le sirvamos. Pero el enemigo, Dios bendiga a la hermana Carmen Ramírez, pero el enemigo ha buscado por todos los medios, por todas las formas, con todos los métodos que él pueda, ha buscado corromper la alabanza a Dios. Y nosotros vemos, hermanos, de una manera clara en la palabra de Dios, algo que puntualizábamos el día de ayer. Dice en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 3, lo siguiente: por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Porque Pablo hace esa aclaración. Porque Pablo afirma aquello. ¿Cómo es posible? Dios bendiga al hermano Hipólito Vázquez. La gracia de Dios sea sobre él y sobre toda su familia. ¿Cómo es posible que Pablo esté haciendo esa afirmación y esté haciendo esa aclaración? Al parecer, en los alborotos de esta iglesia mundana, como era la iglesia de Corintios, mientras estaban en su alboroto y en su relajo, mientras ellos estaban siendo impulsados por los deseos de la carne, porque Pablo dice que ellos son carnales. Uno, en esa emoción, en ese emocionalismo, en esa forma equivocada de darle alabanza supuestamente a Dios, maldijo a Jesucristo. Y ayer decíamos nosotros, mucha gente, por influencias de falsos maestros, son ellos, hermanos, aorillados, obligados o influenciados. Dios bendiga al hermano José Díaz y a toda su familia. ¿A qué? ¿Son influenciados a qué? A inventar sus lenguas o a copiarle las supuestas lenguas mentirosas, angelicales, que supuestamente dicen que son, a su compañero más cercano. Y no se han dado cuenta que en ese sentimiento de tratar de forzar algo que Dios no está haciendo, están siendo impulsados por su carne, y el diablo en muchas ocasiones se ha metido, como en esta ocasión en Corintios. Uno de los que estaban siendo guiados por su emocionalismo, ¿qué cosa hizo? Maldijo a Jesús. Y Pablo dice, no, esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que alguien que dice que tiene al Espíritu de Dios maldiga a Jesucristo? Hermanos, usted no se da cuenta que cuando hay una verdadera alabanza al Dios Todopoderoso, Dios recibe esa alabanza. Sin embargo, encontramos gente que alaba cosas que no sabe. Eleva una alabanza a algo que no conoce. Y de repente empiezan a adorar a otro Jesús que no es Jesucristo. Empiezan a adorar a otro Dios que no es Dios. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque Pablo se lo decía a la iglesia de Corintios. Le decía, ustedes dicen, si viene otra persona predicando a otro Jesús, no el que hemos predicado, ustedes lo toleran. Y si viene y le dan a otro espíritu
espíritu que no hemos predicado nosotros, también lo toleran de buena gana. Gente adorando cosas que no conoce y que no sabe. ¿Sabe por qué lo hace? Por su emocionalismo. Por un emocionalismo vacío que no proviene del Espíritu Santo, sino más bien proviene de su sentimiento carnal. Nosotros vemos a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan. En el verso 16, Jesús tiene una conversación con esta mujer. Y en el verso 16 le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Escuche esto, hermanos. Y mire, hermanos, la característica de estos falsos adoradores, esta gente que adoran las cosas que no conoce. Mire lo que Jesús le acaba de decir: y ella reconoce en Jesús a un verdadero profeta. Y entonces inmediatamente ella trae a la plática una de las dudas que más le habían atormentado. ¿Y sabe cuál era la duda que más le había atormentado? ¿Cuál era la forma correcta de adorar a Dios? ¿Ustedes creen que la gente no está atormentada por esa duda? ¿Lo que yo estoy haciendo verdaderamente es de Dios? ¿Lo que está pasando en mi vida verdaderamente es Dios? ¿Verdaderamente Dios me está tocando? ¿Dios me está ministrando? ¿O como lo está diciendo ese pastor loco, solamente es un emocionalismo que no me ha cambiado la vida para nada? Mientras estoy en la campaña, toco un instrumento musical. Mientras estoy en la campaña, canto. Mientras estoy en la campaña, brinco. Pero cuando llego a mi casa se está destruyendo. Mi vida se está desmoronando. Yo no siento nada. Yo no siento la presencia. Y a eso, hermano, usted le incluye que la enseñanza de este pseudoprofeta dice que la cobertura de Dios o la presencia de Dios nada más abarca 9 metros a la redonda. ¿Se imaginan, hermano? Van a tener que ir a vivir al lado de él y no van a entrar todos. Bueno, me estaba yo desviando tantito. Regreso acá a la línea de la palabra. Es una pregunta que ha vivido atormentando al resto de los cristianos durante mucho tiempo. Mire, ella le dice: Jesús, dame a beber esa agua para que yo no tenga sed jamás y no tengas que venirla a sacar a este pozo. Y Jesús dice: bueno, trae a tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Jesús le dice: exacto, has dicho algo que es verdadero. Tú no tienes marido, ya tuviste 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces ella dice: este es un verdadero profeta de Dios. Este verdaderamente me puede guiar y yo puedo conocer esa pregunta que tanto me ha estado atormentando. Y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Tremendo, hermanos. Esto que Jesús acaba de decir, que acabamos de leer que Jesús dijo, es tremendo. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene. Mire qué cosa dice Jesús: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oye, hermano, hay una falsa adoración entonces. Pero como Jesús dice que va a adorar en espíritu y en verdad, entonces hay gente que está adorando de manera falsa. Claro que sí, y ahorita lo vamos a ver. Dice: porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oye, hermano, esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque estos mismos textos, desarraigados de su contexto, los usan estos neopentecostales para decir que hay que revolcarse en el suelo, porque si no te revuelcas en el suelo no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pero nosotros vamos a ver en la Biblia cuál es la adoración que Dios demanda de nosotros. ¿Cuál es la adoración que Dios quiere de nosotros? Porque si usted se da cuenta, aquí dice la palabra que también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, a Dios le gusta que le adoremos, pero que le adoremos y que le alabemos de la manera que Él ha determinado. Al final de cuentas, Él nos escogió, predestinándonos, hermanos, conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Bendito sea el Dios Todopoderoso, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, dice que primeramente esperábamos en Cristo, para la alabanza de su gloria. Bendito sea Dios. Ahora, ustedes se cuentan de algo. Esta mujer samaritana adoraba a Dios, pero adoraba a Dios a su manera. ¿Por qué adoraba a Dios a su manera? Porque no sabía cómo debía adorar a Dios. ¿Y qué cosa encontramos acá? A una mujer que había tenido 5 maridos y que ahora tenía uno clandestino. Pero ella estaba preocupada por adorar a Dios. ¿Cuánta gente hoy de la misma manera están viviendo? ¿Cuánta gente de la misma manera están caminando? Y sabe, hermano, que el pseudoprofeta sabe cuáles son los pecados de la gente. Y aunque sabe cuáles son el pecado de la gente, y aunque sabe que anda en adulterio, se atreve a pararse del altar y a decirle a la gente: cuando tú prediques la palabra, cuando tú hables la palabra, la misma unción que hay en mí va a descender sobre ti, y los enfermos van a sanar, y la gente va a recibir el poder. Mentira, mentira del diablo. Porque Dios no habita en vasos sucios. Miren, hermanos, qué cosa es lo que ha pasado. Dios bendiga a la hermana Reina Gutiérrez. Durante todo este tiempo, y cómo se ha corrompido la alabanza a Dios. Nos vamos a ir hasta Amós. Ahí vamos a leer algo tremendo. Primero, capítulo 5. Si no termino el mensaje hoy, luego lo seguimos, hermano. El otro día estaba yo a punto de empezar a predicar en la campaña y Dios me habló. Ustedes saben que yo casi no digo que Dios me habló, pero Dios me habló y me llevó a su palabra y me dijo: la alabanza se ha corrompido. Mire qué cosa dice acá, capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Verso 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Verso 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Mire que seguimos leyendo. Vamos a saltear. Verso 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho.
y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente dice, en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Salteamos otra vez. Verso 21. Usted lo puede leer completo y todo lo que estoy diciendo es en el mismo contexto, solamente salteo para no tener que leerlo todo, porque tengo muchos versos que tenemos que citar. Verso 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus canciones, de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Usted se da cuenta, hermanos? Lo que acabamos de leer en esta hora. Lo que acabamos de leer en el verso 23 dice, quita de mí la multitud de tus cantares. Otras traducciones dicen, vete a cantar a otro lado. Oye, hermano, pero no que el Señor habita en la alabanza de su pueblo, sí, en la alabanza de un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. ¿Qué cosa es alabar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Sabe qué es alabar a Dios en espíritu y en verdad? Apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, apartarnos de la inmundicia. ¿Qué cosa es lo que leemos en Romanos 8:8? Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, ¿cómo le vas a ofrecer una alabanza a Dios que está corrompida por el pecado, por la inmundicia y por la maldad? ¿Qué dice Dios? Vete a cantar a otro lado. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías. ¿Sabes qué cosa es la salmodía de tus instrumentos? Las alabanzas, las notas musicales. ¿Por qué, hermanos? Porque lo leímos acá en el verso 12. Yo sé de vuestros grandes pecados, dice Dios. ¿Saben, hermanos, qué cosa es lo que ha estado pasando en la vida de las iglesias? ¿Por qué se han corrompido tanto? ¿Por qué se han apartado tanto de la verdadera alabanza? ¿Por qué no son verdaderos adoradores? ¿Saben por qué? Porque se olvidaron para qué Dios los llamó. Se olvidaron para qué Dios los predestinó. Se olvidaron para qué Dios los escogió. ¿Y sabe para qué los escogió Dios? Para la alabanza de su gloria. Y ahora esta gente, hermano, se olvidaron de darle la gloria a Dios, de darle la alabanza a Dios. Y ahora están buscando que el pueblo los mire a ellos, que el pueblo los alabe a ellos, que el pueblo les aplauda a ellos, que el pueblo los vea a ellos, en lugar de que el pueblo mire a Dios. Oye, hermanos, esto es algo tremendo, porque Dios dice, yo no voy a escuchar tus canciones, yo no voy a escuchar las canciones que tú toques con tus instrumentos, no lo voy a escuchar. Mateo capítulo 5, verso 16.
Mire qué dice la palabra de Dios acá. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La glorificación, la alabanza, la bendición y la acción de gracia nunca debió estar dirigida hacia nosotros. Acá vemos que Jesús le dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes van a alumbrar al mundo, pero cuando la gente les mira a ustedes, no les pueden dar la alabanza a ustedes, tienen que glorificar al Padre que está en los cielos. Y hoy, hermanos, como iglesia hemos estado fracasando en esa labor, hemos estado fracasando en esa misión. ¿Por qué? Porque la gente es inclinada a la idolatría. ¿Qué cosa encontramos, hermanos? Nosotros encontramos claramente en la historia del pueblo de Israel, esas cosas les acontecieron como que, como ejemplo para nosotros. Hermanos, nosotros vemos al pueblo de Israel siempre enfocado en adorar a cualquier otra cosa que no fuera Dios. No les importaba adorar a Dios. A ellos lo que les importaba era tener el beneficio de Dios. Por eso vemos acá en Amós que Dios le dice a los hijos de Israel: no busquéis a Betel. ¿Por qué? Porque Betel era considerado el lugar a donde era casa de Dios y puerta del cielo. Cualquiera que quería buscar a Dios decía: vamos a Betel. Pero cuando salían de Betel, ¿qué pasaba con sus vidas? Cuando salían de Betel, ellos seguían viviendo en pecado, ellos seguían viviendo en maldad, ellos seguían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Ya se sentían sucios, corrían otra vez: vamos a ofrecer holocausto, vamos a ofrecer sacrificio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y sabe una cosa, hermano? Salían de allá y continuaban su antigua vida. Nosotros vemos, hermanos, el fracaso que ha tenido la generación de este tiempo para guiar a la gente hacia Dios. No vemos en el tiempo de Gedeón, los hijos de Israel no querían adorar a Dios. ¿Qué cosa es lo que querían hacer? Le dijeron a Gedeón: ¿sabes qué? Gobiérnanos tú. Y él le dijo: no, el gobernador, el rey es Dios. Pero ellos no querían adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el compromiso con Dios no les gusta. Y entonces, ¿qué hicieron? Cuando murió Gedeón, ellos empezaron a idolatrar el efod que Gedeón había hecho. Hermanos, son la misma gente y la misma manera en la que el diablo ha actuado durante todo este tiempo, engañando a las personas. ¿Sabe por qué? Para corromper la alabanza que debería ser para el Dios eterno. Nosotros encontramos, hermanos, a la gente, a los hijos de Israel, idolatrando a la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto. Oye, hermano, siempre buscando una alternativa para llegar a Dios. Y ahora ellos veían Betel y Gilgal como un lugar a donde ellos llegaban a conectarse con Dios, pero ellos no vivían una vida de santidad delante de la presencia de Dios. Por eso no eran verdaderos adoradores. Y miren, hermano, qué cosa dice Jesús a la mujer samaritana: créeme, mujer, dice, que viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Claro, hermano, porque ya no están adorando a Dios, ahora están adorando ídolos. Vamos a Romanos. Dios bendiga al hermano Javier y Dios bendiga a toda su familia. La gracia de Dios sea en la vida de ellos. Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Cómo se envanecieron? Sí, en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué cosa es lo que ellos buscaron? Ellos buscaron una imagen por medio del cual se puedan conectar con Dios. ¿Y sabe qué se está representando? Aquí en la palabra de Dios y en el tiempo en que nosotros vivimos, están representando a los profetas de muchas personas, a los apóstoles de muchas personas, a los pastores de muchas personas. Ya esta gente no le viene y le pide a Dios. Esta gente ya no viene y se humilla delante de la presencia de Dios. Esta gente quiere estar sometida ante un hombre. Esta gente quiere humillarse ante una persona. Esta gente no quiere alabar a Dios. Y sabe algo, hermano, hoy la alabanza que la iglesia está elevando supuestamente delante de Dios, Dios dice, yo no la recibo. ¿Sabe por qué? Por lo que dice la palabra de Dios acá en Mateo 15. Verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y sabe cuál es la mayor falsedad doctrinal que hoy en día están enseñando, hermanos? Que lo que vale no es lo que la Biblia dice en su contexto, sino lo que vale es lo que yo leo en la Biblia y siento en el corazón. Esa es la peor de las falsedades que están enseñando. Un mandamiento de hombre que ha sido enseñado a la gente. ¿Qué cosa hicieron? Cambiaron la imagen del Dios incorruptible y entonces dejaron de mirar a Dios. ¿Y qué hicieron? Pusieron la mirada en un hombre corruptible. Y ahora esta gente con su alabanza corrompida piensa que Dios los está escuchando. Dios dice, ¿sabe qué? Vete a cantar a otro lado. Yo no te voy a escuchar. Yo no voy a escuchar tus instrumentos musicales. Yo no lo voy a hacer. ¿Sabe qué cosa es lo que estaba pasando, hermanos? Lo que está pasando en este tiempo es que la alabanza y la adoración ya no se trata de Dios. Ahora se está tratando del hombre. Ahora se está tratando de la mujer. Ahora el que canta, canta para que la gente los vean que cantan bonito. Ahora el que toca un instrumento musical, toca instrumentos musicales para que la gente diga, ese sí sabe ejecutar ese instrumento. El que predica, predica para que la gente le aplauda. Y ya no se está tratando de Dios. Ahora todo se está tratando de la vanagloria de la vida que los ha corrompido, de tal manera que cuando canta el Espíritu de Dios ya no se mueve. Cuando ellos alaban, el Espíritu de Dios no se mueve. ¿Y qué cosa es lo que se está moviendo? Un sentimentalismo carnal que sale de lo profundo de su alma. Y gritan y lloran y dicen, es el Espíritu de Dios que se está moviendo. Pero ¿sabe por qué no es el Espíritu de Dios? Porque su vida no es transformada, porque su vida no es cambiada, porque ellos no han sido libertados del yugo de esclavitud del pecado, porque ellos siguen siendo iguales, ellos siguen siendo los mismos. Solamente se acercan a Dios con su boca, con sus labios, honran a Dios, pero Dios no está recibiendo esa alabanza. ¿Sabe por qué? Porque ahora la alabanza se trata de ellos y no de Dios. ¿Sabe, hermano, qué cosa hacía diferente? La alabanza de los que verdaderamente estaban sometidos a la presencia de Dios. Por ejemplo, acá en Salmos capítulo 71. Encontramos, hermanos, en el verso 22, asimismo yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel.
Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Bendito sea Dios. ¿Qué cosa es lo que está diciendo este hombre? La alabanza no se trata de mí, esta alabanza es para ti. Y usted va a los relatos de todos los salmistas y todo se trata de Dios. Se trata de su grandeza, de su belleza, de su poder, de su trato con nosotros, de cómo nos ha salvado, de cómo nos ha redimido, de cómo ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas. Toda la alabanza se trata de Dios. Y ahora, hermano, la alabanza ya no se trata de Dios. Ahora la alabanza se ha corrompido tanto que le cantas a la mujer, que le cantas al hombre, que le cantas al caballo. Otra vez regresas a cantarle al caballo. Otra vez regresas a cantarle a los animales. Otra vez regresas a cantarle a la creación. Otra vez regresas a cantarte a ti. Y la alabanza se ha corrompido tanto que la presencia de Dios ya no se mueve en la vida de esas personas. Les decía yo a los hermanos el otro día, cuando pasaba por esta pasada, ¿sabe qué cosa hacía diferente la danza de David? Que David no estaba danzando para que nadie lo mirara. David no estaba danzando para que la gente dijera, ah, qué bonito danza David. No. ¿Sabe? David no era hipócrita y no estaba usando el pretexto de decir, es que estoy danzando en la presencia de Dios y por eso brinco tan duro que mis vestiduras se alzan. No. Él iba alegre, él iba contento, estaba haciendo algo espontáneo, algo que no había planeado. Él estaba alegre, el arca estaba siendo llevada a la ciudad, a donde él estaba, cerca de él. Iba alegre, iba contento, iba con toda la sinceridad que había en su corazón, danzando de alegría. Eso es lo que hacía diferente la danza de David. ¿Y qué cosa es lo que hacen hoy? ¿Sabe por qué danzan, hermano? ¿Sabe por qué danzan? Porque no hay unción. Pueden gritar mucho de unción y pueden gritar mucho de poder, pero no hay unción. Les decía yo a los hermanos el otro día, les decía, evangelistas poderosos en Dios, como el hermano Gille Ávila. Ese nunca metió las danzarinas en el altar, en la iglesia. ¿Sabe por qué no metió a las danzarinas? Porque él sí tenía poder de Dios, porque él sí tenía unción de Dios, porque él sí estaba de rodillas en la presencia de Dios. Yo he escuchado relatos que 7 horas, 8 horas y hasta 10 horas de rodillas clamando al Dios Todopoderoso. Por eso él no tenía necesidad de meter la danza en la iglesia, él no tenía necesidad de meter la tembladera en la iglesia, él no tenía necesidad de corromper la alabanza a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe algo, hermano? No creemos que sea infalible el hermano Gille Ávila, porque no lo es y ninguno de nosotros lo somos. No lo fue, porque ahorita está con el Señor. Pero ¿sabe qué cosa hacía diferente del hermano Gille Ávila? La sinceridad de su corazón. Y que en el tiempo en el que el hermano Gille Ávila predicaba, los hermanos de la iglesia no eran hipócritas para ocultar su pecado, los agarraba la tembladera, no. Todos sabían que teníamos que respetar a Dios. Todos sabíamos que teníamos que tener reverencia delante de Dios. Todos sabíamos, hermanos, en ese tiempo que se hablaba la palabra verdadera de Dios, todos sabíamos que esa persona que fingiera la manifestación del Espíritu Santo estaba cometiendo un pecado imperdonable. Pero los tiempos han cambiado. Y la gente se ha corrompido de tal manera que la alabanza a Dios ya no es sincera. Ahora cantan para que la gente los vea. Ahora tiemblan para que la gente los vea. ¿Sabe qué cosa era lo que hacía diferente, hermano? La música de David, cuando él tocaba el arpa en presencia de Saúl, que él no tocaba para que los demonios se fueran. Él tocaba para darle la gloria a Dios. Él tocaba para engrandecer a Dios. Él tocaba porque sabía que Dios le había dado de su espíritu, de su gracia y de su poder. Y él sabía que tenía que adorar a Dios. Y ahorita el que quiere tocar un instrumento, ¿para qué lo hace? Para que la gente los vea, para que la gente los conozca, para que la gente sepa de ellos. Dice Dios, vete a cantar a otro lado,
yo no voy a escuchar tus cantos. Yo no voy a escuchar tus cantos. ¿Sabe por qué? Porque solamente es una alabanza que sale de la boca hacia afuera. No es una alabanza que sale de un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. ¿Qué cosa es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Apartarse del pecado, apartarse de la maldad, apartarse de la inmundicia y venir a la casa de Dios y cantarle con todo el corazón, cantarle con toda alegría, bendecir su santo nombre, gritar gloria a Dios, gritar aleluya, gritar santo es Dios, no para que me vean los demás, sino para que el Dios Todopoderoso reciba la gloria, la alabanza y la adoración eternamente y para siempre, porque para eso Él nos escogió. Pero la alabanza se corrompió, hermanos. Ahorita todos están alabando para ver quién es el mejor. Ya no se trata de Dios, se trata de ellos. ¿Sabe, hermano? Les cuento, en los tiempos antiguos, los hermanos no sabían de notas musicales y no sabían de entonación. En los tiempos antiguos, yo les voy a decir, este problema de la tembladera viene de un tiempo hacia acá. Y otra vez vuelvo a decir, yo a veces me pego así como que estoy hablando en contra de los que tiemblan, y no es eso. Yo sé que ya ustedes me entienden y por eso digo eso. Lo que yo estoy diciendo es, si una gente tiembla y no cambia, no fue Dios el que los tocó. Pero vamos a decir que en la iglesia una hermana tiembla y es una hermana que tiene buen testimonio, que no anda de chismosa, que no anda en adulterio, que vive lo que la palabra del Señor enseña, y esa hermana tiembla, ninguno de nosotros la va a criticar. ¿Sabe por qué? Porque conocemos que tiene un buen testimonio de servicio a Dios. Al menos yo no me atrevería a criticarla. Yo sabría que esa hermana, apartándose del pecado, y viene a la iglesia y ella siente que temblando glorifica a Dios, nosotros no decimos nada porque es una hermana que tiene buen testimonio. ¿Sabe por qué yo no me pongo a criticar y no he criticado la lengua del hermano Gille Ávila? Porque el hermano Gille Ávila tenía buen testimonio. Y toda la vida que él predicó se mantuvo firme en la palabra que predicó, y hasta el día de su muerte le sirvió a Cristo. Él tiene buen testimonio. Si él temblaba, si él se revolcaba, si él hacía cualquier cosa, yo creo que Dios lo tocaba al hermano Gille Ávila, porque con su vida él daba el testimonio de que era de Dios. Pero este problema de la tembladera falsa viene de un tiempo hacia acá. No tiene mucho tiempo, nosotros apenas lo empezamos a conocer hace un tiempo, cuando conocimos al hermano Lino. De ahí fue donde se copiaron todas esas tembladeras y todas esas manifestaciones. El hermano Josué Lino, de Veracruz. Ya les voy a contar esa historia. Hoy no. Pero en el tiempo antes, los hermanos no sabían cantar. No habían bocinas, no habían micrófonos, no habían templos, hermano. No habían. Abajo de una mata de aguacate o abajo de una mata de mangua, como hablamos nosotros, ahí se hacían los cultos. ¿Y sabe qué pasaba? El hermano que no sabía cantar le cantaba con todo el corazón a Dios, y sabe, la verdadera presencia de Dios bajaba sobre la vida de esos hermanos, y esos hermanos vivían en santidad delante de Dios. No necesitaban tanta bulla, no necesitaban equipo de sonido, no necesitaban instrumentos musicales. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la verdadera presencia de Dios. Y ahora hay una iglesia, hermanos, pero bien preparada. Todos, hermanos, se esfuerzan y todos quieren ser músicos de primera. Todos quieren ser cantantes de primera.
Todos quieren sobresalir, todos quieren ser alguien que la gente conozca. Pero cuando llegan y cantan, no es la presencia de Dios la que se mueve. ¿Sabe por qué no es la presencia de Dios la que se mueve? Porque ellos viven en pecado y haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Porque Dios no habita en vasos sucios. Porque aunque Dios ha usado y puede usar a gente que anda en pecado, Él prefiere no habitar en ese tipo de personas. ¿Qué cosa es lo que nosotros encontramos en la palabra? La verdadera adoración. A la verdadera adoración le cambiaron el enfoque y ahora ya no se la están dando a Dios, ahora se la están dando al hombre. Y eso también fue un plan del diablo. Piensan que de la noche a la mañana eso sucedió así nada más porque si no, ese fue el plan del diablo. Mire lo que leemos acá en Hechos capítulo 3. Mire, hermano, que Pedro va a decir todo lo contrario a lo que los falsos profetas de hoy hablan. Pedro va a decir aquí todo lo contrario a lo que los apóstoles de este tiempo están hablando. Mire qué cosa dice en el capítulo 3, en el verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Escuche esto, escuche, porque con estas palabras desbarata toda la argumentación mentirosa de estos falsos profetas y falsos apóstoles. ¿O por qué ponéis en nosotros los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque ¿sabe qué cosa te dice ahorita los falsos profetas? Es que para que la gente sane, tú tienes que pagar el precio. Son unos mentirosos. ¿Qué cosa te dicen los apóstoles? Es que para que haya tembladera, tú tienes que pagar el precio. Mentira. ¿Qué había pasado? Dios había hecho un milagro extraordinario que en estos tiempos no se ha visto. Y con todo, que mire, ni el hermano Gigi Ávila se llamó apóstol, pero estos ya pasaron a Gigi Ávila. Ellos son profetas. El hermano Gigi Ávila era evangelista, pero ellos son profetas. ¿Ya vio? Por eso necesitan títulos, por eso necesitan engrandecerse a ellos mismos, por eso necesitan echarse porra a ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen unción verdadera, porque no tienen poder verdadero, porque el poder de Dios no está en la vida de ellos. Porque si el poder de Dios estuviera en la vida de ellos, ¿sabe qué haría el Espíritu Santo? Más humilde los volviera. A mí no me van a venir a engañar. Si verdaderamente tuvieran al Espíritu Santo, fueran más humildes. ¿Qué cosa dice Pedro? Oye, ¿por qué me están mirando? No fue mi poder. ¿Quién les dijo que fui yo? No, ustedes están equivocados. ¿Por qué ponen su mirada en mí? No, fue Jesucristo, el que ustedes mataron, el que resucitó el tercer día. Él fue el que sanó a este. ¿Piensa que es porque soy muy santo? ¿Porque estoy más santo que todos ustedes? ¿Porque mi santidad excede la de todos ustedes juntos? No. Yo soy igual que ustedes. Lo que hace la diferencia entre mí y ustedes es que yo he puesto mi mirada en Cristo. Es que yo conozco a Cristo. Es que yo caminé con Cristo. Es que yo creo a la palabra de Cristo. Y por eso Jesucristo, que está vivo, ha levantado a este. Fue Jesús el que lo sanó. No soy yo. Fue Jesús el que lo sanó. La gloria sea para Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Porque te vienen a decir ahora, si yo ando mal, entonces, ¿por qué la gente sana? De verdad, hay que ver a la gente que sanó. Hay que ver a la gente que sanó. Y a veces hago bullying o burla con esto. Ya vamos a ir a entrevistar
a la mujer muda de Apasco que oraron el otro día y que sanó. A ver si ya habla. Le vamos y le hacemos una entrevista. O que algún hermano que haya platicado ya con la muchacha o señora esta, que vaya y platique con ella y que me traiga la noticia que ya habla, para que le demos la gloria a Dios. Si yo ando mal, entonces ¿por qué los enfermos sanan? Bueno, hay que ver, primero hay que ver. Segundo, hay que ver también tus frutos. Porque si tus frutos son de Dios, dice la palabra que el árbol bueno va a dar frutos buenos. Y si estás dando frutos malos, entonces se pone en duda la evidencia que estás dando como que eres de Dios. Se pone en duda, ¿por qué? Porque también Dios dijo que se iban a levantar falsos ungidos y falsos profetas que iban a engañar a muchos. ¿Cuál es la manera de conocer quién es de Dios y quién no es de Dios? Por su fruto. Por su fruto. Mire, ¿qué cosa es lo que está diciendo Pedro? ¿Qué cosa es lo que está diciendo acá? Y Juan secunda lo que Pedro está diciendo. Dice, ustedes me ven a mí como que por mi justicia, como que por mi santidad, como que por mi poder. No. Ustedes se equivocaron. No soy yo, es Cristo. No eres tú, es Cristo. No soy yo, es Cristo. La gloria para Cristo, la alabanza para Cristo. Cuando la gente cambia su enfoque y empieza a mirar al hombre y se aleja de la palabra de Dios, esa alabanza ya se corrompió, porque ese era el plan del diablo. Vemos a otro hermano acá. Estos dos casos yo se los he presentado ya a los hermanos de la iglesia. Hechos capítulo 14. Es que si yo oro, la gente va a sanar. Pero si ora mi hijo Miguel, no va a sanar la gente. Mentira del diablo. No soy yo el que hago el milagro, es Dios el que hace el milagro. Todo aquel que cree en Jesucristo, la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. Bendito sea Dios. Está hablando de todos los cristianos. Está hablando de todos los hijos de Dios. Está hablando de todos los lavados con la sangre de Cristo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice la palabra, en las manos tomarán serpientes. Si ellos bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Esa promesa no es para un apóstol. Esa promesa no es para un profeta. Esa promesa no es para un evangelista, para un pastor o un maestro solamente. Esa promesa es para todos aquellos que son lavados con la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Les dije Hechos 14, ¿verdad? Verso 8. Un milagro similar, hermanos. Mire que cuando Pedro y Juan, Dios los usa para hacer este milagro, la gente pone su mirada en los dos. Y Pedro se da cuenta que lo están viendo como si ellos fueran poderosos o como si ellos fueran demasiado santos. Ahora, un milagro similar acá en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Bendito sea Dios, la gloria para Dios. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Oye, hermano, tremendo. Porque estos tontos, ya no sé qué palabra usar con ellos, hermanos, ya hasta se han atrevido a predicar que la Biblia dice que nosotros somos dioses. Estos son unos hijos del diablo, hermano. Disculpe la expresión, es la verdad.
Son unos hijos del diablo que se atreven a decir que son dioses. ¿Por qué? Porque ya les quedó chiquito el título de apóstol. Dice, nosotros somos dioses. Oye, hermano, lo que había pasado, cómo la gente dice, dioses, en semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo vieron y dice, ese es Júpiter. Y a Pablo lo vieron y dijo, ese es Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guinarlas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Sabe qué cosa es lo que estaba pasando? El diablo estaba tratando de darle la gloria a Pedro y a Juan. El diablo estaba tratando de darle la gloria a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para que entonces la alabanza estuviese corrompida y Dios no la recibiera. ¿Sabe, hermano? Que esta gente empezaron a decir, vamos a ofrecer sacrificios. ¿Qué hubiera pasado con un apóstol de este tiempo? Dice, saben reconocer la autoridad, saben reconocer la unción, saben reconocer el poder. Ahora sí, esta gente sí sabe honrar al siervo del Dios Todopoderoso. Unos mentirosos, unos hipócritas, unos hijos del diablo que se tratan de robar la gloria para ellos, en lugar de dársela al Dios Todopoderoso que nos ha elegido, que nos ha predestinado para la alabanza de su gloria. ¿Quién se ha creído la gente que son? ¿Qué cosa hizo Pablo y Bernabé? Hasta que alguien reconoce nuestro valor. Mire, cómo Dios nos está honrando. Nos están honrando en medio de todo este pueblo. Traigan las ofrendas. A ver, traigan todas las ofrendas que puedan traer. Aquí está el siervo de Dios. Y yo les voy a prometer que si ustedes traen las ofrendas, traigan sus casas, traigan sus carros, traigan todo lo que tengan. Yo les voy a prometer que ahorita voy a abrir un portal de bendición por donde ustedes van a pasar y el Señor les va a bendecir y el Señor les va a prosperar y el Señor les va a engrandecer. No, hermano, cuando escuchó Pablo, cuando escuchó Bernabé que estaban tratando de ofrecerles sacrificio, mire qué cosa dice la palabra de Dios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que de ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Termino, hermanos. No recibieron la gloria. No recibieron la alabanza. ¿Saben por qué no recibieron la alabanza y por qué no recibieron la gloria? Porque ellos tenían el Espíritu Santo. Ellos sí tenían poder de Dios. Por eso no recibieron la alabanza a ellos. La alabanza se ha corrompido en las iglesias. Ellos no recibieron la alabanza. Pero estaba escrito en la palabra que la gente de este tiempo sí iba a recibir la alabanza. ¿Pero quiénes son? Segunda de Pedro capítulo 2. Dice la palabra: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esto es triste, hermanos. ¿Sabe qué significa esa palabra? A veces yo me he equivocado cuando hablo acerca de esto. Y digo que es la misma palabra de Ezequiel, y no es la misma palabra de Ezequiel cuando habla de Satanás. Es el mismo significado, dos palabras distintas que tienen el mismo significado. Ezequiel capítulo 28, verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Miren, hermanos, aquí esta palabra contrataciones, esa palabra sí es racal, significa viajar para negociar, y es lo mismo que significa la palabra de acá de segunda de Pedro capítulo 2 verso 3, pero acá se traduce como mercadería. Es otra palabra que se traduce como mercadería, pero que tiene el mismo significado: viajar para negociar. Si usted se da cuenta, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá es lo siguiente: el mismo pecado de Satanás es el que están cometiendo los adoradores de este tiempo, los pastores de este tiempo, los maestros de este tiempo, los apóstoles, los profetas, los evangelistas de este tiempo. Se están robando la gloria que le pertenecía a Dios. Y si ellos están haciendo el mismo pecado que el diablo cometió en el cielo, imagínense quién está dirigiendo a esos pastores, a esos adoradores, a esos músicos, a esos profetas, a esos pastores, a esos maestros, a esos evangelistas. ¿Quién los está dirigiendo? Y les voy a decir hoy, hermanos, los está dirigiendo el mismo diablo. ¿Qué dice la palabra? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Oye, hermanos, tremendo. Y si usted se da cuenta, hermanos, los pastores que hoy no son de Dios son orgullosos. Los evangelistas que hoy no son de Dios son orgullosos. Los profetas que no son de Dios son orgullosos. Los apóstoles que no son de Dios son orgullosos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros leemos acá en la palabra de Dios, en Primera de Juan. En el capítulo 2, en el verso 15, que dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, ¿por qué el amor del Padre no está en una persona que ama al mundo? La palabra de Dios nos habla de manera clara y nos dice por qué. San Juan capítulo 14. No me pierda acá Primera de Juan. Voy a seguir leyendo en Primera de Juan. Mire qué cosa dice la palabra, tremendo, hermano. 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Tremendo, hermano. ¿Cómo es posible que una persona que ama al mundo guarde los mandamientos de Dios? No es posible. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No es posible. Dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Escuche, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no está en él? Porque no aman a Cristo. ¿Por qué no aman a Cristo? Porque no guardan sus mandamientos. Bendito sea Dios. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos el verso 23. Responde Jesús y le dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabe por qué? Porque son personas que guardan la palabra de Dios, son personas que viven la palabra de Dios, son personas que caminan en la palabra de Dios, y esas personas que viven en la palabra de Dios son los que verdaderamente están llenos del Espíritu Santo. Porque acá vemos nosotros, hermanos, oye, hermano, cómo todo concuerda y todo encaja, pero a la perfección la palabra de Dios. El verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no lo conoce? Porque no guardan los mandamientos de Dios, porque no guardan la palabra de Dios, porque ellos no aman a Dios, porque ellos no son amados por el Padre, porque ellos no son amados por Jesucristo. Por eso, ¿sabe por qué no los ama? Porque son del mundo, porque ellos viven en el mundo y porque ellos hacen las cosas del mundo. Sigo leyendo, dice Juan: el amor del Padre no está en él, porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe, hermanos? En un mundo de usurpadores, hace falta gente que conozca a Dios. Romanos 12 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe cuál era el problema de la mujer samaritana? Ella adoraba sin conocer a Dios. Por eso había tenido 5 maridos y ahora tenía uno clandestino que no era su marido. Porque no conocía a Dios. Adoraba. Sí adoraba en ese monte, pero adoraba sin conocer a Dios, llena de pecado, llena de maldad. Y Dios dice: esa alabanza yo no la recibo. No se trata de mí, sino se trata de ustedes. Eso no es para mí. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es, a donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso habla de una entrega completa y total. No está hablando de venir a la campaña a brincar 10, 15 minutos para decir que tienes al Espíritu Santo. No, habla de una entrega total. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es lo mismo que Pablo le está diciendo a los romanos: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es tu culto racional. Y eso significa: tú sabes por qué le adoras. Tú sabes por qué le bendices, tú sabes por qué le amas, tú sabes por qué le sirves, tú sabes por qué caminas con Él. Jesús dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos a Dios y Dios demanda de nosotros que nuestra adoración no sea de templo ni de campaña, sino que sea todos los días, las 24 horas del día, dándole alabanza y adoración a Dios. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos. Por eso dice la palabra: orad sin cesar. Dios está demandando de nosotros todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardados irreprensibles
dice la palabra, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza corrupta, por mucho que gritemos, por mucho que nos jalemos los 3 pelos que nos quedan en la cabeza, pues ya me estoy quedando pelón igual yo, hermano, no crean que no. Por mucho que tratemos de imponer una mentira, si no tienes a Dios, no tienes a Dios. Y lo demuestras con tu vida llena de pecado, de inmundicia y de maldad. Pero si tienes a Dios, no lo demuestras brincando. ¿Sabe cómo lo demuestras? Guardando los mandamientos de Dios. Termino solamente con esta frase. Si nosotros queremos alcanzar a Macuspana, no lo vamos a hacer brincando como locos. Si nosotros queremos alcanzar el poblado Palomas, no lo vamos a hacer temblando como pollos. Si nosotros queremos alcanzar a Medellín, no lo vamos a hacer hablando balbuceos que se nos vengan a la cabeza y posiblemente hasta el diablo los esté dirigiendo. ¿Sabe cómo vamos a alcanzar a la gente que nos rodea para la gloria de Dios? Cuando nosotros andemos en santidad y en limpieza delante de Dios. Dice la palabra, para que los hombres miren vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El Señor les bendiga, Dios bendiga a los hermanos que estuvieron conectados. La gracia de Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Los que nos escucharon en la radio, el Señor les bendiga de manera poderosa. Amén.